derecho superior. Ahí vamos a verla también en un bovino que hay paladar hendido. Estos animalitos generalmente cuando hay, el paladar puede ser una membrana. ¿Va a grabar la clase? Ah, sí, permítanme. Profe, Sí. ¿cómo dijo que se llamaba a la parte donde se junta una mucosa con la piel? La región mucocutánea. Gracias. Sí. Bueno, entonces, dentro de la cavidad nasal tenemos anomalías congénitas. Una de las más comunes es el paladar hendido, ¿sí? Y lo tenemos en las tres fotografías superiores, lo vemos en dos perritos y en un bovino. Puede presentarse en cualquier especie. Y muchas veces, por ejemplo, tenemos una comunicación directa entre la cavidad nasal y la cavidad oral. Por lo tanto, cuando existe este paladar hendido y existe esa comunicación directa, porque en algunas ocasiones, como en la fotografía de en medio, el paladar tiene una pequeña membrana, ¿sí? O sea, está hendido el paladar, pero tiene una pequeña membrana que sirve para que no haya una comunicación directa entre la cavidad oral y la cavidad nasal, ¿sí? Pero en muchas ocasiones sí hay una comunicación, como en el caso de la fotografía de superior de su lado izquierdo y la del bovino, ¿sí? Donde sí hay una comunicación, se ve claramente la comunicación. Y lo que va a suceder con estos individuos es que cuando se están amamantando, pues ellos requieren tener una presión negativa dentro de la cavidad oral y esa presión negativa se pierde porque entra aire a través de la cavidad nasal y entonces pueden llegar a pasar la leche, ¿sí? Hacia la cavidad nasal y de la cavidad nasal pasar directamente hacia lo que es la faringe, la laringe y ocasionar una broncoaspiración, y que esa leche se vaya hacia los pulmones. Y entonces pues va a ocasionar que haya una neumonía por broncoaspiración y esos individuos pues no van a sobrevivir, ¿no? Van a morir rápidamente por los problemas que tienen tanto para alimentarse como de broncoaspiración. Y pues se va a complicar, ¿no? Si no pueden respirar, al no poder respirar se le conoce como una disnea, problemas a la respiración, y pueden llegar a tener regurgitación. Y van a sacar, generalmente, sacan leche por los orificios nasales. Y podemos tener una combinación, ¿no? Donde no nada más sea paladar hendido, sino como la figura que se encuentra en la parte baja de un perrito que tiene tanto paladar hendido como labio leporino. Que el labio leporino, pues es otra anomalía congénita. Si nada más existe, por ejemplo, el labio leporino, eh, generalmente se le da este nombre de labio leporino por los lepóridos, por los conejos que tienen esa característica, ¿no? Que tienen esa comisura muy profunda entre la cavidad nasal, sí, y la cavidad oral, pero no tienen dañadas las encías. En el caso de estos individuos, muchas veces ese labio leporino nada más, no nada más afecta el labio, sino que afecta lo que es la encía y llega a comunicarse hasta el paladar, ¿sí? Y pues van a tener los mismos problemas. Si nada más es el labio leporino, generalmente pueden llegar a sobrevivir porque no hay una comunicación muy fuerte entre la cavidad nasal y la cavidad oral.
Bueno, después tenemos algunos trastornos, ¿sí? ¿Existe alguna especie que tenga predisposición al paladar hendido? No, en cualquier especie se puede presentar, Ah, ok, gracias. ¿sí? Nada más que tiene, como son enfermedades congénitas, se pueden llegar a heredar, ¿sí? En individuos que han tenido paladar hendido. Ahora, ¿por qué no se presenta tanto en los animales? Porque no sobreviven, ¿no? Por ejemplo, este perrito o estos perritos que tenemos aquí, ¿sí? La mayoría muere jóvenes, tienen muchos problemas para poder alimentarse. Los que llegan a sobrevivir, ¿sí? Y llegan a tener descendencia, lo pueden llegar a transmitir a sus congéneres, ¿sí? A sus descendientes, porque tiene este, eh, es congénito, tiene una alta predisposición congénita. Pero como ya dijimos, si se llegan a morir, pues por eso es que no vemos tanto esta patología. Se ve más en los humanos, ¿no? Porque hay humanos que nacen con ese tipo de patologías y les hacen cirugías, pero la pueden llegar a transmitir, ¿sí? A sus descendientes. Después tenemos algunos trastornos metabólicos, como la amiloidosis de la cavidad nasal. No sé si recuerden la amiloidosis, es una acumulación, bueno, más bien depósito de proteínas fibrilares, principalmente proteínas que no se degradan por completo por los macrófagos o fagocitos, ¿sí? Y provienen de proteínas del sistema inmune como los anticuerpos. ¿Sí? Cuando no se degradan bien esas proteínas, se forman proteínas fibrilares que se van a adherir generalmente a diferentes tejidos, ¿sí? O van a ocasionar el depósito en diferentes tejidos. Uno de ellos pues, es la cavidad nasal. Ahora, la cavidad nasal ya vimos en las clases pasadas que tiene varias funciones, ¿no? Una de ellas es calentar el aire, que el epitelio sirva, por ejemplo, para detener algunos microorganismos a través de la producción de moco, del aparato mucociliar que va a mover el moco. Y entonces cuando tenemos amiloidosis, ¿sí? Estos efectos o esta fisiología de la cavidad nasal pues se ve deteriorada y vamos a empezar a tener problemas con la cavidad nasal, que no se puede llegar a defender muy bien de organismos, de microorganismos, y podemos tener congestión y empezar a tener problemas, ¿no? En la cavidad nasal. Ahora, la amiloidosis, entonces si sabemos que el amiloide, que es una proteína fibrilar, se produce a través de proteínas del sistema inmune. Generalmente el sistema inmune se va a presentar o se va a expresar mejor cuando haya diferentes tipos de enfermedades, principalmente enfermedades crónicas, ¿sí? Y de esas enfermedades crónicas, las enfermedades virales son las que más van a dar una respuesta inmune, ¿no? Del organismo para producir anticuerpos. Entonces, cualquier enfermedad que llegue a inducir al sistema inmune a la alta producción de anticuerpos puede llegar a ocasionar una amiloidosis. En este caso, pues la amiloidosis de la cavidad nasal. ¿Sí? Se presenta mucho en los caballos y es un trastorno metabólico que es muy difícil que se pueda llegar a quitar. Y lo vamos a ver como una cera blanquecina, ¿sí? En la membrana basal de las glándulas submucosas, los espacios perivasculares y el tejido conjuntivo.
Y esta cera blanquecina, pues no es otra cosa más que las proteínas que se fueron depositando ahí en esos tejidos y van a impedir una buena circulación, por ejemplo, sanguínea, ¿no? Porque también se ponen en los espacios perivasculares. Bueno, sucede en los caballos, o se ha visto más que sucede en los caballos. Profe, Sí, la cera blanquecina se va a presentar en lo que tenga entre los paréntesis y la membrana basal y los espacios perivasculares. ajá, sí, Así, gracias. sí. Bueno, después tenemos trastornos circulatorios, ¿no? Que son respuestas del organismo hacia algo que está pasando en la cavidad nasal. Y por ejemplo, tenemos que puede haber hiperemia, congestión, edema. Estos tres generalmente, o los cuatro, llegan a pasar, por ejemplo, con cualquier enfermedad, principalmente viral, ¿sí? Por ejemplo, el caso de nosotros con la gripa, ¿sí? Generalmente vamos a tener hiperemia, congestión, edema y en algunas ocasiones hemorragia, ¿no? Que la hemorragia de la cavidad nasal se conoce como epistasis. Y esto entonces lo provocan principalmente enfermedades virales. Y las enfermedades virales ocasionan en la cavidad nasal la inflamación de la cavidad nasal, ¿sí? Es una rinitis. Y la rinitis, pues puede ser por varias causas, ¿no? Pueden ser rinitis virales, bacterianas, por hongos o por parásitos. Entonces, la rinitis es la inflamación de la cavidad nasal y también, como están directamente relacionadas la cavidad nasal con los senos paranasales, también en los senos paranasales también puede haber una inflamación y es lo que conocemos como la sinusitis. Y bueno, aquí en la fotografía tenemos un cerdo que tiene una rinitis, que en el caso de los cerdos, ahorita lo vamos a ver, pero hay una desviación total de la nariz hacia alguno de los lados, ¿sí? Y se le conoce como rinitis atrófica del cerdo, producida principalmente por bacterias. Ahora, depende del agente etiológico que tenga esta rinitis para que nosotros podamos llegar a ver los exudados. Si nosotros recordamos un poco acerca de la inflamación, en una inflamación siempre se produce un exudado y va a depender del agente etiológico en el caso de la cavidad nasal para que veamos el tipo de exudado. Por ejemplo, si nosotros tenemos enfermedades o rinitis virales, ¿sí? ¿Qué tipo de exudado creen que se vaya a presentar? ¿Se acuerdan de los exudados? Teníamos un exudado seroso, mucoso, purulento, eosinofílico, linfocítico, mixto. Es un exudado mucoso. En las enfermedades virales sí puede ser un exudado mucoso en el caso de las enfermedades virales. ¿Sí? Una de las protecciones que tiene el sistema respiratorio es el tipo de exudado, ¿no? Que tiene un exudado natural, que lo van a secretar las células caliciformes y
las glándulas mucosas que tiene el sistema respiratorio y van a secretar un exudado seroso. ¿Sí? Esto es una protección natural. Y ese exudado seroso, pues como hay células mucosas, pues también viene con exudado mucoso. Eso también es algo natural. Ahora, ¿qué pasa si hay algún agente que está dañando las células del epitelio respiratorio? Pues estas células lo van a querer proteger de más, ¿no? Y van a empezar a secretar mucho mayor cantidad de ese exudado. Entonces, cuando hay enfermedades virales, generalmente en iniciales vamos a ver una producción excesiva de exudado seroso. Cuando esta enfermedad se exacerba, dura más tiempo, vamos a ver que va a empezar a haber exudado mucoso, ¿sí? Más mucoso que seroso, de los dos va a haber, pero va a haber más. En un inicio hay más seroso que mucoso, ¿sí? ¿Qué ocasiona esto en los individuos generalmente que están enfermos de las vías respiratorias? Ocasiona deshidratación. Y la deshidratación va a hacer que empiece a proliferar. Acuérdense que el exudado seroso está altamente hidratado. Y es mucha agua lo que contiene. Entonces, si hay un individuo que se deshidrata, ¿sí?, va a empezar a haber mayor cantidad de exudado mucoso. ¿Sí? Esto es en las enfermedades virales. Y hay una inflamación y entonces va a haber hiperemia, congestión, edema, que hace que no podamos respirar bien. Nosotros cuando sentimos esto de las enfermedades virales no podemos respirar bien por la cavidad nasal. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando bajan las defensas de la cavidad nasal por este tipo de eventos que ocurren y empieza a haber, la cavidad nasal normalmente tiene también bacterias, ¿no? Hay bacterias ahí en la cavidad nasal. ¿Qué pasa si ese moco se empieza a acumular? Empieza a haber contaminación bacteriana y el exudado va a cambiar. Y de ser un exudado seroso o mucoso o cero mucoso, va a empezar a haber un exudado mucopurulento, ¿sí? Y lo vamos a notar porque empieza a cambiar de color. De ser mucoso, el exudado mucoso, ¿de qué color es? Bueno, primero el seroso. ¿De qué color es el seroso? Cristalino. Transparente, así es. ¿Sí? Después el mucoso, ¿de qué color lo vamos a observar? ¿Amarillento? Blanco. No, blanquecino. Blanquecino. Purulento. Amarillento. Amarillento, ¿no? Y ahí ya va a depender del tipo de microorganismo, de bacteria, para que sea hasta un color generalmente verdoso, ¿sí? Pero va a empezar a cambiar. Entonces, así es como se van a generalmente a ver los exudados de la cavidad nasal. Y entonces eso nos va a, o nosotros nos va a dar la pauta para después nosotros saber qué hacer, ¿sí? Por ejemplo, entonces, cuando ustedes en una rinitis, que les lleven un paciente y tenga rinitis, ¿cuándo aplicarían antibióticos? Cuando tenga moco amarillento, Cuando empiece a haber proliferación bacteriana, ¿no? Pero hay rinitis que empiezan por bacterias, ¿sí? Pero el exudado, les digo, el exudado que vamos a encontrar va a ser característico, ¿no? De ese exudado purulento.
o mucopurulento cuando apenas empieza. Tenemos varias enfermedades que nos van a dañar la cavidad nasal, ¿sí? Y tenemos uno muy común en los gatos que se conoce como el complejo respiratorio felino. El complejo respiratorio felino pueden dar 4 enfermedades, ¿sí? 4 enfermedades, 3 virales y una bacteriana al mismo tiempo, o puede nada más ser una de ellas. Y esas 4 enfermedades entonces se pueden llegar a asociar y ocasionar problemas graves en los gatos, tanto de la cavidad nasal como la cavidad oral y los ojos, ¿sí? Pueden llegar a dañar los ojos, la cavidad nasal y la cavidad oral. Y entonces son 3 tipos de virus. El virus de la rinotraqueitis viral felina, que es un herpes virus. El calicivirus felino y el reovirus felino, ¿sí? Esos 3, les digo, se pueden llegar a asociar o presentarse nada más uno de ellos y ocasiona problemas serios en la cavidad nasal, por problemas respiratorios serios, que si no se tratan en el caso de los gatos, puede llegar a ir viajando esa enfermedad hacia las vías respiratorias bajas. Y va a afectar a gatos que sean más susceptibles a poderlos llegar a presentar, ¿sí? Y una de las cosas que tienen las enfermedades virales es que generalmente muchas de ellas, o la gran mayoría, provocan una inmunidad, ¿sí? Del individuo. Entonces, ¿cuándo creen que se presente el complejo respiratorio felino en los gatos? ¿En qué etapa de su vida? Cuando son más chiquitos. Cuando son pequeños, ¿no? Porque en primera, pues todavía no han tenido posiblemente contacto con ese virus, con esos virus. Pueden ser vulnerables porque su sistema inmune todavía es un poco vulnerable, tiene que conocer a los microorganismos que lo van a rodear por toda su vida. Y otra cosa importante es que su sistema inmune va a madurar hasta los 4 meses aproximadamente, entre los 3 y medio y los 4 meses. Entonces, ese periodo en donde tiene anticuerpos maternos que van descendiendo, que se van terminando, y él apenas empieza a producir sus anticuerpos, es una etapa o una ventana inmunológica que los va a hacer susceptibles a enfermarse. Entonces, esos gatitos que son pequeños, sí se van a poder enfermar fácilmente de estas enfermedades si no tienen las condiciones adecuadas, ¿no? Por ejemplo, desnutrición o que los haya abandonado la mamá o que estén en un lugar adverso a donde estaban, por ejemplo, cuando los cambian de hogar, ¿sí? Que se van a inmunodeprimir, ahí es cuando se van a poder enfermar. Ahora, estas enfermedades, ¿sí? Ahorita todavía no les hablo de la neumonitis, porque esa sí es de todas estas, la neumonitis puede ser una enfermedad zoonótica, pero ahorita vamos a hablar de ella. Sí, pero se presenta por clamidia psittaci, que generalmente es una bacteria. Pero las otras 3, ¿sí? Si se presentan, es complejo cuando se presentan todas, ¿no? Pero se puede presentar una de ellas. Y generalmente, si nosotros le damos oportunidad al sistema inmune de responder, esto es que nosotros tengamos un confort con esos gatitos, un buen alimento, una buena nutrición, un lugar adecuado,
ese confort va a ayudar a que su sistema inmune responda. Entonces, generalmente son enfermedades autolimitantes, ¿sí? Cuando se combinan con enfermedades bacterianas, eso quiere decir que ese gatito no está respondiendo a esa enfermedad y es cuando pues ya tenemos que hacer otra cosa, ¿sí? Y vamos a ver un exudado diferente. Bueno, hay diferencias entre cada una de estas enfermedades virales, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del herpes virus, de la rinotraqueitis viral felina, provoca conjuntivitis, rinitis, que es de lo que estamos hablando, laringitis, que puede ser grave, esofagitis, y provoca también tos. Al provocar la conjuntivitis, acuérdense, es una inflamación de la conjuntiva y va a causar un poco de comezón. Esa comezón va a hacer que el gatito se rasque y pueda llegar a lesionarse el ojo. Puede llegar a tener blefaritis, que es inflamación de los párpados, o puede llegar a tener hasta úlceras, ¿sí? Corneales. Aquí estas úlceras corneales están teñidas con fluoresceína. Es una tinción que es como fosforescente, verde fosforescente, y cuando la película de la lágrima, acuérdense que tiene varias características. Después, cuando veamos lo de los ojos, lo vamos a ver más claramente, pero tiene dos componentes, uno acuoso y uno graso, ¿sí? El graso, por ejemplo, cuando se le quita la parte acuosa a la lágrima, es lo que nosotros conocemos como una lagaña. La lagaña es la parte grasa de la lágrima, ¿sí? Pero cuando esa lagaña está bien hidratada, ¿sí? Lo conocemos como una lágrima. Entonces, esto baña el ojo y lo que hace con el ojo es proveerle esta capa acuosa y grasa, ¿sí? Para poderlo llegar a proteger. Entonces, cuando nosotros ponemos esta fluoresceína y el ojo tiene en su totalidad esta lágrima distribuida homogéneamente, ¿sí? Y no tiene daño el epitelio, nosotros no vamos a ver que se adhiera a esta fluoresceína. Cuando está dañada esa película porque falta epitelio de la córnea, esa fluoresceína se pega al ojo, la vamos a poder encontrar así como en esta. Entonces, esto nos va a indicar que aquí hay un daño en el epitelio corneal, por lo tanto hay una úlcera. Y entonces puede ocasionar úlceras, así como esta. Aquí también se ve una úlcera bastante grande. Después tenemos al calicivirus. Y fíjense, el calicivirus también provoca fiebre, conjuntivitis. Todos van a provocar estornudos porque acuérdense que es una reacción a algo que está sucediendo en la cavidad nasal, ¿sí? Puede provocar problemas respiratorios. Normalmente los gatitos dejan de comer y esta puede llegar fácilmente hacia los pulmones y empezar a ocasionar una neumonía, ¿sí? Después tenemos al reovirus felino, que va a causar lagrimeo, fotofobia, que es miedo a la luz, ¿sí? También, o sea, entonces también va a ocasionar problemas oculares, va a ocasionar ese exudado nasal seroso que ya vimos por qué se presentaba, y una rinitis ligera, ¿no? Otra cosa que vamos a ver en ese tipo de enfermedades son úlceras, ¿sí? Úlceras en la cavidad oral. Las úlceras pueden surgir por varias situaciones. En el caso de los gatos, si dejan de comer, como los gatos son carnívoros estrictos, si dejan de comer, van a empezar
a ocupar las proteínas corporales, principalmente musculares, para producir energía. Y esto va a originar un incremento en los compuestos nitrogenados, los cuales se van a vertir a la cavidad oral a través de la saliva y son dañinos para el epitelio oral y por lo tanto van a crear úlceras. Y la otra es que las úlceras también se van a presentar, por ejemplo, principalmente por el calicivirus o el herpes virus. También va a provocar úlceras, tanto en la lengua como en la mucosa toda la mucosa oral, ¿sí? La lengua o la mucosa oral. Y después tenemos una que es una zoonosis, que se presenta por Clamidia psittaci, y esta general, muchas de las veces la tienen también las aves. Se llama Clamidia psittaci porque se descubrió en los citácidos, ¿sí? Y puede llegar a ocasionar también una enfermedad en los humanos, rinitis en los humanos o conjuntivitis. Y bueno, esta va a ocasionar igual que las otras, ¿no? Estornudos continuos, lagrimeo, el exudado seroso, nasal y conjuntival. Este seroso puede volverse mucoso o hasta purulento. Fiebre, también van a dejar de comer, anorexia, y ocasiona conjuntivitis, rinitis, laringitis, faringitis, y va a tener neumonía o áreas neumónicas, ¿sí? En la región cráneo-ventral de los pulmones. Entonces, cualquiera, si no se llegan a limitar estas lesiones que va causando, pueden llegar a ocasionar hasta neumonía, ¿sí? Les digo, generalmente esta es una de las que más cuidado debemos de tener, pero las otras tres con cuidados de confort a los gatitos generalmente pueden salir rápidamente de esas enfermedades. Y lo que tenemos que hacer es que cuando ese exudado empieza a cambiar y se vuelve mucoso, por ejemplo, en Clamidia psittaci, pues como es una bacteria, pues es con antibióticos, ¿no? En las otras tres, por ser virales, generalmente hay que limitar el uso de antibióticos. Pues tenemos una que... Sí, ¿Qué es sí, inapetencia? es que no coman, que no les dé hambre. Ah, ok. Gracias. Ahí tenemos dos tipos. Una que sea anorexia, ¿sí? Inapetencia es lo que comúnmente lo conocemos, ¿no? Que no tengan hambre. Pero el término patológico es anorexia. Cuando hay anorexia es que no come nada. Y cuando hay hiporexia es que come poco. Anorexia o hiporexia, ¿no? Después tenemos una enfermedad que es... ¿Perdón? Fotofobia, ¿qué es? No sé si ya lo Es miedo a la luz. Les da miedo la luz, pero realmente no es una fotofobia como tal, les lastima la luz por la conjuntivitis. Bueno, después tenemos a la rinitis atrófica porcina, que una de sus características es el acortamiento y desviación de la nariz en los cerdos. ¿Sí? Si se fijan, como tiene la nariz, como que está chueca, ¿sí? Porque hay una atrofia de los cornetes nasales. Entonces,
de qué lado de ese cerdito, si lo vemos de frente, de qué lado del cerdito está, sufrió, porque puede ser bilateral o unilateral el daño de atrofia en los cornetes nasales. ¿El cerdito de qué lado se lesionó o de qué lado tuvo una mayor atrofia? Derecho. No, del lado del cerdito, no del de nosotros. Del lado izquierdo. Es del lado izquierdo, ¿no? Es el lado izquierdo del cerdito. O sea, si hay atrofia, se hace corto. Ese cornete se hace corto y la nariz se vuelve así como... Hay una desviación de la nariz. Y esta principalmente se va a presentar por la enfermedad es una pasteurelosis, ¿sí? Y el agente etiológico es la Pasteurella multocida. Y se llega a asociar con bordetela bronchiséptica. Uno de los agentes causales de bacterianos que podemos llegar a encontrar asociados a otras enfermedades o que presentan mucha predisposición en las vías respiratorias, si hablamos de agentes bacterianos, es la Pasteurella y la bordetela. ¿Sí? Y casi, y esto lo vamos a observar en todas las especies. Por ejemplo, hace rato hablamos de los gatos, ¿no? Que tienen este complejo respiratorio felino. ¿Qué microorganismo se va a asociar, ¿sí? Ahí para que esto se vuelva más grave? Si hablamos de un microorganismo bacteriano. La Pasteurella, ¿sí? Pasteurella multocida o bordetela bronchiséptica. Eso quiere decir que son bacterias saprófitas de las vías respiratorias. Y son las que generalmente nos van a ocasionar problemas bacterianos, Pasteurella multocida y bordetela bronchiséptica. Ahora, si son bacterias saprófitas de las vías respiratorias, ¿alguien me puede decir por qué se enfermó este cerdito? ¿Me puede repetir la pregunta, profe? ¿Por qué se enfermó este cerdo? O sea, yo les hablo, son médicos veterinarios, y yo les hablo y les digo que a los cerdos se les está torciendo la trompa. ¿Sí? ¿Qué está pasando? Pues le dio rinitis atrófica. Ah, sí, pero ¿por qué le dio rinitis atrófica? Es una parasitosis. No, o sea, la rinitis atrófica es por Pasteurella, ¿sí? Y muchas veces asociada con bordetela. Ujú. Ya. Nosotros vemos las trompas así torcidas en los cerdos, sabemos que es por eso. Ahora, ¿cuál es la causa que se me estén enfermando de eso? Si nosotros sabemos que esas son bacterias saprófitas. ¿A qué me refiero cuando son bacterias saprófitas? Se están alimentando de las áreas, están descomponiéndolo. No escuché bien, pero cuando nosotros decimos saprófitas, eso quiere decir que viven normalmente en la cavidad nasal, ¿sí? O en las vías respiratorias superiores. Es como si yo les dijera, a ver, una bacteria saprófita es
E. coli, Echerichia coli. ¿Ella dónde vive normalmente? Puede estar en muchos lugares, pues es saprófita, ¿sí? Pero ¿dónde la tenemos normalmente? En el intestino. En las vías digestivas, ¿no? Ahí la vamos a ver, ¿sí? Normalmente si nosotros las llegamos a buscar, ahí va a haber, ¿sí? Y eso no quiere decir que estén enfermos de erliquiosis, de colibacilosis, ¿no? Ahora, ¿por qué se están enfermando estos cerditos que yo tengo en mi granja de rinitis atrófica? O sea, tú llegas como veterinario y dices, ah, es rinitis atrófica, vamos a dar un antibiótico, ¿sí? Porque pues es algo bacteriano. Y sí, los que estaban enfermos se curan, pero se siguen enfermando. Curaste uno y al otro día amanecieron 10 enfermos. ¿Por qué se están enfermando? Inmunodeprimidos, algo Así mal en el es. alimento. Así es, tienen inmunosupresión. Si es una bacteria saprófita, ¿sí? Está atacando, está ocasionando una enfermedad porque el cerdito no se está defendiendo de esas bacterias, no la está controlando, lo que hace normalmente el sistema inmune. Entonces, ¿qué puede existir ahí? Ah, pues una desnutrición, que le hayan cambiado el alimento y que no esté comiendo, que lo hayan cambiado de lugar, ¿no? Que esté primero en un corral y los hayan cambiado de lugar y eso los estresó, que el que les da de comer ya no sea el mismo trabajador, que al trabajador se le ocurrió ya aprender, llevar su radio y lo pone a todo volumen cuando está ahí en la caseta donde están los cerditos. O sea, puede haber muchas causas de que bajen sus defensas. O que las cortinas que tienen la caseta, como son cerdos pequeños, no las bajaron ese día y pues tuvieron frío por la noche. ¿Sí? Y por eso están enfermando. Y tú lo que quieres hacer es arreglar todo con antibiótico. ¿Sí? Y la causa original de esto no lo vas a arreglar con antibiótico. ¿Sí? Entonces, esas son enfermedades que se van a presentar, ¿sí? Por inmunosupresión, la rinitis atrófica, el mal manejo que tienen en la granja. Y bueno, en esta pues vamos a ver una secreción nasal, empieza con serosa y después se vuelve mucosa y purulenta. Hay muchos estornudos, hay disnea, problemas respiratorios y hay anorexia. Los cerditos empiezan a dejar de comer. Y así es como se ven los cornetes, ¿sí? Nasales, cuando hay una atrofia, como en la figura, bueno, en la foto se ve del lado izquierdo, de su lado izquierdo van a ver una normal, con los cornetes nasales así, con esas circunvoluciones que tienen, y del otro lado vemos que no tiene cornetes nasales, ¿no? Que hay una atrofia de los cornetes nasales. ¿Esto a qué va a predisponer a los cerditos? Cuando hay atrofia de los cornetes nasales, esto ya no se llega a recuperar y los va a predisponer a enfermedades respiratorias todo el tiempo. Porque va a haber así como dice aquí abajo, ¿no? Proliferación de fibroblastos, osteoblastos, en lo que es el periósteo, hay una resorción ósea, se va a quitar toda esa parte de tejido óseo y cartilaginoso que hay, ¿sí? Y eso es lo que llamamos como una osteolisis, eso va a ser la necrosis de los cornetes.
Bueno, después tenemos otra enfermedad que no es que pase directamente en la cavidad nasal, pasa en los ganglios que están relacionados con la cavidad nasal, los ganglios linfáticos regionales submandibulares, y esta se va a presentar por Streptococcus equi, y la enfermedad se llama gurma o paperequina. ¿Sí? Entonces vamos a ver un abultamiento ahí donde se encuentra el ganglio, ¿sí? Generalmente el problema va a ser bilateral, vamos a ver de los dos lados. Vamos a tener un exudado nasal seroso en un inicio y después se va a volver mucopurulento, ¿sí? Puede deformar, cuando llega a casos graves, puede deformar los cornetes nasales, ¿sí? Y puede llegarse a extender hacia otros linfonódulos, ¿no? No nada más los submaxilares o submandibulares, sino los parotidios. Y esto no es otra cosa más que un ganglio linfático lleno de exudado, ¿sí? Ahora, muchas de las veces estos ganglios llegan a drenar, ¿sí? Lo mejor sería que se hiciera una fístula en la parte externa y drenaran hacia el exterior, pero muchas veces drenan hacia la faringe, ¿sí? Y ahí en la faringe, ¿sí? Pueden llegar a ocasionar problemas tanto en la cavidad nasal como en los senos paranasales o en el caso de los equinos, en las bolsas guturales. Acuérdense que los equinos tienen unas bolsas guturales ahí en la faringe y se empieza a ver un acúmulo de este exudado mucopurulento en esas bolsas guturales. También puede haber abscesos cuando migran hacia otros ganglios linfáticos. Por ejemplo, tenemos a los ganglios linfáticos retrofaringios y también pueden verse implicados en esta infección y van a tener también exudado. Y estos pueden llegar a drenar y pueden ocasionar una neumonía por broncoaspiración, que se vaya ese exudado hacia las vías aéreas bajas, ¿sí? De la faringe a la laringe y hacia la tráquea, y lleguen a los pulmones. Entonces, esta es la gurma equina o paperequina. Después tenemos a lo que es el muermo equino. Y el muermo equino lo produce, antes se llamaba Pseudomonas malei, obviamente ya le cambiaron el nombre, ya no es Pseudomonas, ya lo pusieron más difícil la bacteria, se llama Burkholderia, ¿sí? Malei, ya no se llama Pseudomonas malei, Burkholderia. Profe, lo puede escribir, por favor. A ver, vamos a escribirlo. Ahí está.
¿Sí? Antes se conocía como Pseudomonas. De hecho, Gracias. en muchos libros lo van a encontrar así como Pseudomonas mallei, ¿sí? Que estaba más fácil aprendérselo. Este ya está mucho más difícil. Bueno, esta va a ocasionar en los caballos este muermo equino, ¿sí? Es una rinitis unilateral, puede ser unilateral o bilateral, con exudo seroso, ¿sí? Y ese exudo seroso poco a poco se vuelve mucoso y después purulento. Y tiene un color muy característico que va a ser color verde amarillento, ¿sí? Y muchas veces va a tener estrías de sangre. Y vamos a ver una lesión típica, ¿sí? Que van a ser pequeños nódulos submucosos que se rompen y dejan úlceras en la cavidad nasal. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la foto que vieron en el examen de unas úlceras en la región mucocutánea de los labios? Pues nosotros vamos a ver esos pequeños nódulos que tienen exudado y si se remueven van a dejar esas úlceras en la cavidad nasal. ¿Sí? Y cuando son múltiples, ¿sí? Estos múltiples nódulos van a poder llegar hasta el pulmón y ocasionar una neumonía muy grave en los equinos. Profe, perdón, ¿podría revisarle tantito a la siguiente, a la atrás, de la diapositiva, por favor? Sí. Gracias. Acuérdense que todo esto viene en el libro, ¿eh? Y otra cosa que tienen que recordar es, por ejemplo, una cosa es el agente etiológico y otra cosa es la enfermedad, ¿sí? Y los signos que presenta. Listo, profe, gracias. Bueno, después tenemos a rinitis micóticas, que el principal agente etiológico de la rinitis micóticas es el Aspergillus fumigatus, y entonces se llaman aspergilosis, ¿no? O por ejemplo, en el gato también hay una por hongos micótica, una rinitis micótica, que el agente etiológico es Cryptococcus neoformans, y la enfermedad es una criptococosis. Bueno, este Aspergillus fumigatus, ¿sí? Es más frecuente en el perro y va a presentar pues también una rinitis y sinusitis recurrentes. Generalmente las enfermedades micóticas también tienen bueno, se presentan generalmente también más cuando llegan a bajar las defensas, ¿sí? Cuando hay una inmunosupresión es cuando se llegan a presentar más fácilmente. Afortunadamente, porque pueden llegar a ser muy, muy contagiosas, pero solamente en individuos que están inmunosuprimidos. Y pues van a ocasionar igual que las otras, ¿no? Rinitis, sinusitis, exudados. En este caso de las rinitis micóticas, generalmente se vuelven muy crónicas, que pareciera que se están componiendo y de repente otra vez vuelven a padecerlas. Entonces, cuando vean un individuo que no responde a tratamientos y que ya tenga mucho tiempo con rinitis, sospechen de rinitis micóticas.
Después tenemos a las parasitarias y una de estas, una de las más comunes que se presenta en los ovinos, en los borregos principalmente, pero también se puede presentar en las cabras, ¿sí? Es el agente etiológico es el Oestrus ovis. Y esta es una larva de mosca, ¿sí? Que se deposita, por ejemplo, el que ha hecho muchas investigaciones con esta Oestrus ovis es el doctor Ramón. Yo creo que ya les ha platicado mucho acerca de Oestrus ovis, ¿sí? Y que es la larva de la mosca. Esta mosca, una vez que eclosiona, eh, vuela cerca de los orificios nasales de estos animales, tanto de las cabras como los borregos, y deposita los huevecillos. Estos van migrando hacia la cavidad nasal, llegan a los cornetes y ahí empiezan a alimentarse. Una vez que se llegan a alimentar, sale la larva, cae al suelo, se vuelve pupa y emerge una mosca, ¿no? Y la única etapa donde estos animalitos, estos parásitos llegan a comer es en la etapa larvaria, en sus etapas larvarias, porque ya una vez que es mosca, nada más creo, no me acuerdo muy bien, pero creo que nada más dura un día, tiene un día de vida, en la cual deposita sus huevecillos en los orificios nasales, ¿sí? Ahora, los deterioros que causa, pues son daños en los cornetes nasales, porque empieza a ocasionar necrosis del epitelio nasal y hasta en algunas ocasiones pueden o se han encontrado individuos que llegan a migrar directamente al sistema nervioso central, ¿sí? A través de ir deteriorando lo que es la bóveda craneana. Y pueden llegar a tener gran cantidad, ¿no? de estas larvas de mosca. Profe, ¿y esas larvas pueden llegar pues de una cabra a otra? No, la larva como tal no, porque no tiene la posibilidad de salirse y ponerse en otro individuo. O sea, estas larvas llegan aquí porque la mosca, ¿sí? Las colocó cerca de los orificios nasales y las larvas migraron hacia la cavidad nasal, ¿sí? Ok. Y ya estas larvas, pues aquí empiezan a alimentarse y ya cuando están bien alimentadas y ya están maduras, salen de la cavidad nasal, caen al piso, se vuelven pupas y de ahí va a salir otra mosca. Bueno, tenemos uno que es un artrópodo, es la Liguatula serrata, que es en el perro. Al menos a mí nunca me ha tocado poderlo llegar a diagnosticar ni a ver, ¿sí? Y eso va a ocasionar una rinitis, ¿sí? Y también sinusitis tipo seroso mucoso. Aquí está una fotografía de lo que es la Liguatula serrata, que es un parásito, ¿sí? También la podemos llegar a encontrar en algunas ocasiones en rumiantes y puede llegar hasta migrar hasta los pulmones, ¿sí? Y va a ocasionar en los pulmones una inflamación granulomatosa. Eso quiere decir que vamos a tener nódulos con contenido caseoso. Y bueno, otro parásito que podemos llegar a encontrar en las vías, en la cavidad nasal, son ácaros, perros, ¿sí? Ese que está ahí blanquito es un tipo de ácaro, ¿sí?
Este ácaro se encuentra más en la parte caudal, ¿sí?, de la cavidad nasal. Se llama Pneumonisus caninum, ¿sí? Y solamente se puede ver eso. Este se alcanza a ver. Es una fotografía que es a través de un endoscopio y es un endoscopio flexible. Entonces, para poderlo llegar a observar, ¿sí?, a este ácaro, de hecho, se puede observar así porque es uno de los ácaros más grandes que hay. Llega a medir de 1 a 1.5 milímetros. Y se ve con un endoscopio flexible a través de la cavidad oral, ¿sí?, en retroflexión. Por ejemplo, lo que se hace es meter el endoscopio por la cavidad oral, ¿sí? Y como es flexible, se dobla el endoscopio dirigiéndolo hacia lo que son la cavidad nasal, pasando el paladar blando, ¿sí?, y lo doblan y ya podemos ver la parte caudal de las cuanas y de la cavidad nasal. No sé si me explique. Entonces lo vemos por atrás, a través de la cavidad oral, y ahí es donde vamos a encontrar a ese tipo de parásitos, ¿no?, que son ácaros. Y lo que vamos a observar en estos perros va a ser muchos estornudos, mucha secreción nasal. Generalmente la secreción nasal es serosa y mucosa. No responden a tratamientos y generalmente tienden a tener una alta irritación de los cornetes nasales. De tanto estornudo pueden llegar a sangrar. Acuérdense que es un área que fácilmente puede llegar a sangrar y por la alta irrigación que tiene. Entonces se lesionan mucho los cornetes nasales y se empiezan a volver muy crónicas estas enfermedades. Entonces son ácaros de la cavidad nasal. Últimamente, con el avance de la tecnología y con los aparatos, por ejemplo, los endoscopios, pues ya se pueden ver algunas otras cosas, ¿no? Y en México sí lo han diagnosticado. Aquí en México sí lo han podido. Y se puede transmitir fácilmente por contacto directo, ¿sí?, de perro a perro. Pneumonisus. El del ácaro. Pneumonisus caninum, ¿sí? Bueno, después tenemos neoplasias en la cavidad nasal. En la cavidad nasal hay unas neoplasias que son benignas
¿sí? Y que generalmente corresponden al epitelio de la cavidad nasal y se conocen como pólipos. El pólipo es una neoplasia benigna del epitelio de la cavidad nasal. Son benignos, lo único que van a ocasionar va a ser un impedimento, dependiendo del tamaño que tengan estos pólipos y la cantidad que haya en la cavidad nasal, pues pueden llegar a ocasionar problemas con el libre paso del aire, ¿sí? Entonces, si son muchos o son muy grandes, pues pueden ocasionar problemas y pueden llegar hasta empezar a ocasionar hemorragias, ¿no? De la cavidad nasal. Otra neoplasia que podemos llegar a encontrar son los adenocarcinomas. Neoplasias de las glándulas de la cavidad nasal. Otra neoplasia del hueso de la cavidad nasal es el osteosarcoma. También podemos llegar a encontrar osteosarcomas. Por ejemplo, en la nariz principalmente de los gatos, podemos llegar a encontrar una neoplasia que se llama neoplasia de células escamosas. Eso es en la nariz, no en la cavidad nasal, en la nariz de los gatos la podemos llegar a localizar. Profe, Sí, eso son de tejido blando, rosa, grisáceo y húmedo, ¿se refiere a los pólipos? a los pólipos, sí. Ah, pólipos. Ok. Generalmente un pólipo su superficie se ve lisa, se ven lisos y son rositas. Ahora, si el pólipo es muy a la entrada, pues sí lo vamos a poder ver, pero generalmente se presentan más en la dentro de la cavidad nasal y muchas veces no se pueden llegar a observar solamente con un endoscopio. Hay dos tipos de endoscopios, unos que son rígidos y otros que son flexibles. Por ejemplo, en la cavidad nasal, si nosotros la queremos observar, puede ser con cualquiera de los dos. El rígido es un tubo que nos va a permitir ver más allá de lo que alcanzamos a ver y se puede utilizar muy bien cualquiera de los dos en la cavidad nasal. Bueno, después tenemos a la faringe, ¿no? Acuérdense que la faringe es una comunicación tanto de la cavidad nasal como la cavidad oral, del esófago, de la tráquea y de del conducto auditivo, ¿no? Bueno, no del conducto auditivo, de las trompas de Eustaquio, ¿sí? Y entonces es un lugar que puede llegar a ahí algún padecimiento y distribuirse hacia todos los otros lugares a los cuales está comunicado, ¿sí? Problemas en el oído, o puede ocasionar, o la faringitis se ocasionó porque había, por ejemplo, una rinitis, ¿sí? Y que ese problema migró hacia la faringe. Y de la faringe se puede ir hacia las trompas de Eustaquio y empezar a doler el oído. Entonces pueden llegar a migrar a través de la faringe hacia otros lugares estas enfermedades. Pueden ir avanzando.
Bueno, después tenemos una faringitis equina folicular, ¿sí? O hiperplasia linfóide faríngea, donde van a crecer los ganglios linfáticos. Se presenta en animales menores de 3 años. En casos agudos van a ser rojos, brillantes y edematosos estos folículos linfoides. Y en casos crónicos ya se van a ver blancos y duros. Generalmente cuando hay una rinitis o una infección, por ejemplo, en la laringe, ¿sí? O en la cavidad oral, fácilmente se puede llegar a producir una faringitis, ¿sí? Y generalmente es por la misma causa, un agente etiológico, que lo que ocurre tanto en la cavidad nasal como en la oral o en la laringe. Y bueno, nosotros ya también habíamos mencionado que en el caso de los equinos tienen unos sacos ciegos, ¿sí? Que están directamente relacionados con la faringe, que se les conoce como bolsas guturales, ¿sí? Que se encuentran en la porción dorsal de la faringe. Ahora, estas bolsas guturales se pueden llenar de aire. Por ejemplo, hay caballos que les dicen caballos comedores de aire, ¿sí? Que se recargan en donde está la puertita donde están encerrados, se recargan ahí y abren la boca, la cavidad oral, y están como emitiendo ahí un pequeño sonido. Esos caballos que están haciendo eso generalmente tragan aire, y ese aire puede irse a las bolsas guturales y ocasionar enfisema o timpanismo de las bolsas guturales. Se le llenan de aire y les va a ocasionar dolor, ¿sí? También estas bolsas guturales, por enfermedades bacterianas, se pueden llegar a contaminar, como veíamos con por ejemplo, la pasteurellosis y el muermo, ¿sí? El muermo equino, que va a tener un exudado, que ese exudado puede irse directamente a las bolsas guturales, ¿sí? Y cuando una cavidad se llena de exudado purulento, nosotros lo vamos a conocer como un empiema, ¿sí? Pero eso puede ser en cualquier cavidad. Si nosotros sabemos que ese es en las bolsas guturales, es un empiema de bolsas guturales. Y como son unas bolsas o unos sacos ciegos, ¿sí? Donde hay humedad, ¿sí? Y que no hay una remoción completa de esos sacos ciegos, fácilmente se pueden llegar a acumular ahí micosis, ¿no? Hongos. Y uno de los hongos que más se ha visto que puede llegar a ocasionar daños en las bolsas guturales, pues es el aspergillus. Entonces va a dar una aspergilosis. Y la aspergilosis puede llegar a presentarse primero en la cavidad nasal, después en la faringe, bolsas guturales, e ir avanzando, ¿no? Y puede llegar a ocasionar una neumonía por aspergilosis. Profe, ¿cómo dijo Sí. que se podía causar empiema en las bolsas guturales? El empiema es una secreción purulenta de las bolsas guturales. Muermo. Sí. Muermo, ¿sí? El muermo es una infección de la cavidad nasal, ocasiona una rinitis y va a ocasionar un exudado verde amarillento. Este exudado, esta infección, ¿sí? Por pseudomonas, puede migrar hacia las bolsas guturales y ahí también ocasionarse que exista ese exudado
mucopurulento, ¿sí? Y eso es a lo que se le conoce como empiema. También, por ejemplo, la gurma puede ocasionar infección de las bolsas guturales, ¿sí? Y se va a acumular ese exudado mucopurulento, y también eso es un empiema. Y empiema se refiere a que hay pus en una cavidad. Y es lo mismo con el timpanismo. El timpanismo es aire. Cuando hay aire, Ok. ¿Y cómo? cuando hay aire, Ajá. también se le conoce como enfisema. Y este se va a provocar cuando hay caballos comedores de aire. Muchas veces los caballos cuando están en la caballeriza, no sé si han visto que tienen una puertita, ¿no? La puertita se abre en dos. Les abre nada más la de arriba, la parte de arriba. Y entonces el caballo lo que hace va y se recarga los dientes superiores, los incisivos superiores, los recarga en la puertita y queda con la boca abierta. A eso se les